Nuevamente en nuestro país se ha generado el debate sobre la posibilidad de la legalización de la interrupción de un embarazo, es decir, el aborto. Los diputados, los senadores lo están discutiendo y esta discusión también ha bajado a la sociedad. Vamos a hablar de esto y algunos temas más con el doctor Carlos Altamirano. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acercarse, la verdad que es un gusto tenerlo acá. Cuéntenos cuál es su postura, su opinión al respecto de este debate, al menos que se está dando. En primer lugar, agradecerles a ustedes. No sé si soy la persona más idónea, pero es un tema que a mí me preocupa sobremanera. En primer lugar, quiero decir que yo no estoy a favor del aborto. Pero el hecho de que yo no esté a favor del aborto, que yo mire para otro lado, no significa que no se hagan. Y de esto, que yo miro para el otro lado y dejo que pasen muchas mujeres a situaciones de riesgo de su vida, se están enriqueciendo muchas personas. Entonces yo creo que tiene que tener un marco legal esto, porque los que no estamos a favor del aborto miramos para el otro lado, pero los abortos se siguen haciendo. Claro. Y la gente se van a seguir haciendo, sea o no sea legal. Y se van a seguir haciendo. Y se van a seguir haciendo. Entonces, démosle un marco legal porque resulta que la gente de que tiene recursos va a instituciones que le dan seguridad. Pero la mujer que no tiene recursos cae a cualquier lugar y son las que más sufren. Quiero decir lo siguiente. Yo lo escuché a Marcos Di Palma decir lo que es una barbaridad, sí, como lo dijo. Sí. Pero entiendo el sentido de esto. Yo creo que tenemos que educar a la población, sacarnos el velo, dejar de ser hipócritas y planteemos las cosas como son. No es necesario llegar a esa instancia, pero sí hay situaciones y en la gente de menores recursos. Yo recuerdo cuando estuve en el norte con mi hermano que tenía un merendero, que las mujeres, bueno, yo fui a hacer una visita y a ver en qué los podía ayudar a los chicos que estaban en el merendero, y tuve una charla de sexualidad con las mujeres. Las cosas que uno escucha, por ejemplo, una pregunta que me quedó grabada, dice, doctor, ¿es normal que a uno le duela? Lo que pasa que son tomadas como instrumentos las mujeres, sí. Entonces quedan embarazadas. Total, los hombres, en ese sentido, somos realmente muy egoístas. Sí, y es algo muy de la mujer. Doctor, teniendo en cuenta su postura, analizando que según cifras que se han difundido de forma extraoficial, en nuestro país se practicarían unos 300.000 abortos por año, mueren más de 300 mujeres a causa de aborto mal practicado por año en nuestro país, y la totalidad de estas mujeres que mueren son de clase muy baja, con escasísimos recursos. ¿Le parece que con un aborto legal por ahí no solucionamos la cantidad de abortos que la solucionaríamos con educación sexual, pero no morirían estas 300 y pico de mujeres de las más vulnerables? Yo creo que se disminuiría notablemente, pero insisto en el punto. ¿Cuál sería el mal menor, entonces? Porque por ahí hay que pensar no en lo ideal, sino en el mal menor. Y el mal menor es que esto se legalice y se haga legal. ¿Está? Porque, insisto, que nosotros tengamos una postura no significa que todo el mundo va a pensar y va a actuar exactamente igual que nosotros. Exacto. Entonces creo que lo que plantea el gobierno, que es la apertura, un debate serio, para que esto se ponga sobre la mesa, porque se viene discutiendo hace mucho tiempo y se viene realizando históricamente. Y hay mucha gente que lucra con esto. Sí. ¿Está? Entonces, hay muchas clínicas de renombre que... Absolutamente. Que lo hacen, ¿no? Totalmente. Y esto, totalmente. Esto lo sabemos todos. Todos. Los de adentro y los de afuera. Entonces, pero sí entiendo y sí voy a estar absolutamente a favor que tenemos que educar a la gente, que tenemos que demostrarle que hay alternativas. Bueno, está la Ley de Educación Sexual Integral desde el año 2006 que muy poco se lleva a la práctica. Bueno, salgamos a la calle y entrevistémonos con los adolescentes a ver, y empecemos a hablar sobre sexualidad, a ver cómo es la historia. Hay gente que todavía desconoce absolutamente de lo que estamos hablando. Entonces significa que estamos fallando en la etapa primaria, en la etapa de educación. Entonces, creo que para no llegar a esa instancia final, porque insisto, a pesar de que miremos para el otro lado, lo van a seguir haciendo. Entonces, para evitar que pícaros se enriquezcan de la necesidad de algunas mujeres, porque hay mujeres que no es que lo hacen por placer, yo creo que nadie va a hacer un aborto por placer. Yo estuve cerca de una persona que abortó y sentí
el dolor que sentía esa persona. Lo sentí en carne propia. Ojo, nada que ver conmigo. Sí. Pero es terrible. Doctor, ¿cómo está la situación del aborto no punible hoy en la provincia de Córdoba, teniendo en cuenta el lobby de sectores de derecha, de la Iglesia y de diversas agrupaciones de la sociedad? Repetime la pregunta. Porque... ¿Cómo, digamos, si se está... si funcionan los protocolos para el aborto no punible en los hospitales de Córdoba, teniendo en cuenta... No, perdóname, sí. Mira, el tema, ya ha habido casos, muchos cuestionamientos. Me acuerdo un caso en el momento en que estaba el doctor Simón. Doctor Carlos Simón, quien fuera ministro de Salud. Sí. Ministro de Salud, se presentó una situación muy particular y no se cumplía con la reglamentación. Había gente... Ojo, hay que también tener claro... A ver, vamos a estar en favor legalizándolo, pero va a haber gente que no va a querer hacerlo el aborto. Seguro. O sea, si ustedes me dicen a mí, yo tengo que hacer un aborto, te digo que no. Te digo que no. Porque como profesional tampoco. Como profesional tampoco. Salvo que tenga una mujer en donde su vida está en riesgo, y yo sé que la única alternativa es esa, pero hacerlo, no porque... Ante una violación tampoco. Es muy difícil para mí. Es muy difícil porque yo sé que es vida la que está dentro. ¿Me entendés? Mi concepto es uno, pero sí entiendo que llevar 9 meses en el vientre algo para una mujer que le está recordando todos los días lo que vivió, debe ser terrible. Sí, sí. Lo que no quiere decir que yo lo pudiera hacer, no lo podría hacer. ¿Hasta qué etapa de la gestación se permite en los países en donde es legal? ¿Hasta qué etapa cree usted que debiera ser tenido en cuenta? Mira, si yo hoy te respondiera eso sería un irresponsable porque no es mi área específica. Pero normalmente los abortos que se encaran son en los primeros 2 meses de gestación. Hasta las 14 semanas. Hasta las 14 semanas. Pero la respuesta más seria y profesional te la podría dar un obstetra. Lo que sí te reitero, creo que sí, que es vida del momento que está. Yo tengo, lo más preciado que tengo en la vida son mis hijos. Entonces, yo me enternezco frente a un perro recién nacido. No me voy a enternecer o destruir mi corazón. Lo que sí creo que no es cuestión de legislar en favor o en contra del aborto, porque, por ejemplo, en Brasil, a los chicos que se les detectaba mielomeningocele de familias muy humildes, el Estado no les autorizaba el aborto, pero tampoco se hacían cargo después del chico con mielomeningocele, que es un defecto en la médula espinal que lo lleva al chico a una vejiga neurogénica, a un intestino neurogénico, a no poder caminar. El Estado no acompañaba a ese paciente. Entonces, si vamos a hacer... En ese caso sí se podría... Es una decisión que el padre puede determinar. Es un camino difícil, pero yo atiendo muchos chicos de esos. Son chicos que son absolutamente normales y que llevan una vida de absoluta normalidad dentro de sus posibilidades. Claro. Porque, bueno, con ese sentido, entonces, a la persona que nace y que no tiene un coeficiente intelectual adecuado, saquémoslo de la sociedad, matémoslo también con ese concepto. ¿Está claro? Lo que digo... Se tiene que hacer un análisis en este tema, que es dificilísimo, tener en cuenta las opiniones de todos y no aferrarnos a fanatismo. Doctor, le agradecemos por la lucidez de su razonamiento y quedan las puertas abiertas del programa, como siempre. Gracias. Espero, es un tema muy difícil de tratar. Es muy sensible. Sí, sí. Es un tema muy difícil. Sí. Espero no haber ofendido la sensibilidad de aquellos que tengan una u otra postura. Para nada. Aclaro que recién le acabo de preguntar, no lo hemos hablado fuera del aire, es decir, que no sabíamos si usted estaba a favor o en contra. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Hacemos una breve pausa, tras ella Daniel Pacerini con nosotros, ya venimos.